A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com. Hace poco tiempo el Señor me permitió adquirir en su gracia una moto. Y al inicio yo estaba muy contento, estaba emocionado y realmente estaba muy agradecido. Pero semanas después en mí empezó a surgir algo un poco distinto. Y es que empecé a cuestionar mi decisión. Algunos pensamientos empezaron a inquietarme, como, ¿será que compré la moto adecuada? ¿Debí comprar una mejor moto, quizás una más rápida, una más grande, una más linda? Y obviamente esto se intensifica cuando vas por la carretera y te empiezan a pasar, o cuando tienes que parquear al lado de una mejor moto. Y a eso súmale un par de caídas. Y vas a tener la fórmula perfecta para tener una dosis de descontento, que puede llevarte a la frustración y también a la ansiedad. Esto es importante porque estas comparaciones, esta inquietud, este descontento, esta inconformidad, no son simplemente emociones humanas. La palabra nos recuerda que la ansiedad, la frustración y el descontento son en el fondo pecados. O como dice Jerry Bridges, son pecados respetables, porque solemos tolerarlos en nuestra vida. Pero delante de Dios siguen siendo ofensas a su santidad, a lo que Él es y sobre todo a lo que Él ha prometido. Así que estamos hablando de estas circunstancias y momentos de nuestro corazón que revelan dudas hacia Dios, que revelan quejas hacia Dios y también desconfianza hacia Dios. Y quise poner un ejemplo cotidiano porque realmente es en el día a día donde más se manifiestan estos pecados respetables. De hecho, se vuelven cotidianos precisamente porque los respetamos. Y noten, mis hermanos, que en ninguno de mis cuestionamientos yo dije algo directamente contra Dios, porque realmente es atrevido hacer eso y muchos de nosotros no lo haríamos, pero era en mi corazón donde esto se manifestaba. Es ahí donde brota la ansiedad, porque es un pecado que contradice la confianza en Dios y desobedece mandatos directos de Dios a no afanarnos. La frustración es pecado porque brota de la impaciencia y de exigir cosas que se acomoden a nuestra voluntad en vez de someternos a ellas. Y el descontento es pecado porque rechaza la providencia divina y también cuestiona la bondad de Dios. Así que lo que vamos a hacer esta mañana a través de nuestro texto es ver 3 regalos, 3 misericordias que Dios nos ofrece en Cristo Jesús para enfrentar estos pecados. Es decir, que vamos a hablar del bálsamo del Evangelio para estos pecados. Y debemos honrar a Dios, mis hermanos, porque este es un texto muy humano. Es muy humano. Este texto refleja el cuidado que Dios tiene para nosotros, la preocupación de Dios para que cada uno de nosotros no pierda su gozo. ¿Se acuerdan cuando Juan dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, no cabrían en los libros del mundo? Y sin embargo ha seleccionado esto tan humano, tan compasivo para nosotros. De manera que confiadamente podemos decirle admirable consejero. Así que vamos a ver estos 3 regalos de Dios. En primer lugar, un remedio precioso contra la ansiedad, versículos del 4 al 7. En segundo lugar, una compañía perfecta de paz, versículos del 8 al 9. Y en tercer lugar, una joya extraña de contentamiento, versículos del 10 al 13. Así que vamos a empezar con nuestro primer punto, un remedio precioso contra la ansiedad.
versículos del 4 al 7. Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y acá viene en el versículo 6 lo que nos compete, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Así que tenemos a Pablo escribiéndole a una iglesia en la ciudad de Filipos, una iglesia por la cual Pablo sentía mucho cariño, mucho aprecio. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en circunstancias muy especiales, eso lo vemos en Hechos 16. Y ahí vemos que Pablo tenía planeado ir a varias ciudades, ¿no? Pero la escritura nos dice que el Espíritu Santo se lo impidió para que él terminara yendo a Macedonia, a Filipos. Entonces, por medio de un sueño, Dios le revela que él debe ir a Macedonia. Y un paréntesis que quiero dar es que noten que el Señor es quien dirige el rumbo de su obra y de nuestras vidas. Él le dice, ahí no es, Pablo, ahí tampoco, es aquí donde yo quiero que vayas. De esta manera el Señor cierra puertas y también abre puertas para dirigirnos hacia su voluntad. Así que Pablo obedece y se dirige a una provincia de Macedonia llamada Filipo. Pablo entra a esta ciudad y se dirige hacia un río. Pablo siempre quería predicar en las sinagogas, pero para que hubiera una sinagoga en una ciudad se necesitaban por lo menos 10 personas, 10 judíos, y no había eso. Así que Pablo se dirige hacia el río a predicar el evangelio. Y habían algunas mujeres judías, Pablo predica el evangelio y algunas de esas mujeres se convierten, entre ellas la vendedora de púrpura llamada Lidia, que es la primera conversa europea. Luego, Pablo sigue su camino y se encuentra con algo muy peculiar. Una mujer que adivinaba y le gritaba, decía, estos son los hijos de Dios. Así que Pablo nota algo en ella y resulta que tenía un demonio. Pablo echa al demonio fuera de la vida de esta mujer y por ese acto Pablo es llevado a la cárcel. Hay una revolución porque los jefes no están contentos con esa situación porque les estaban quitando su dinero, su ganancia. Así que eso genera una revolución y Pablo es dirigido a la cárcel. Luego en la cárcel, Pablo y Silas están ahí y empiezan a orar y a cantar alabanzas y ese lugar empieza a temblar y se convierte el carcelero de Filipos. Muchos conocemos la historia. Pero es de esta manera que empieza una hermosa historia y esta fuerte conexión entre Pablo y la iglesia de Filipos. Y esto se ve reflejado en la preocupación que tenían los filipenses por Pablo. Ellos querían suplir para las necesidades de Pablo, lo vemos en el versículo 14. Dice, ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Ahora Pablo, cuando escribe eso, se encuentra encarcelado en Roma. Y los filipenses también querían ayudarle en esa situación que tenía Pablo ahora en Roma. Querían enviarle una ofrenda y así que envían a Epafrodito. Realmente esto ve cómo los filipenses amaban a Pablo. Esto muestra cómo ellos lo amaban. Y Pablo le muestra su agradecimiento escribiendo esta carta del gozo. Ellos tenían una genuina preocupación por Pablo. Pensémoslo, Pablo estaba en la cárcel, ya no era joven, tenía alrededor de 60 años. Ellos estaban preocupados por su salud, pero también por su estado de ánimo. Pensemos cómo era la personalidad de Pablo. Pablo era un hombre activo, le gustaba estar moviéndose, predicando el evangelio de aquí para allá. Y quedarse quieto para un hombre acostumbrado a la alta actividad puede llegar a ser frustrante. Así que Pablo estaba ahí recluido sin poder hacer nada de lo que solía hacer. Pero bajo todas estas circunstancias, Pablo les escribe a los filipenses para demostrarles que a pesar de sus circunstancias, él no había perdido la capacidad en su corazón de gozarse en el Señor. Y es por eso que es conocida esta carta como la carta del gozo. Y el gozo es mencionado por lo menos 16 veces
Entonces hay un claro énfasis. Así que esto indica, mis hermanos, que el Señor está preocupado por el gozo de su pueblo, para que nosotros realmente seamos un pueblo bienaventurado, aún a pesar de todas las circunstancias. Y una de estas cosas que le roba el gozo al pueblo de Dios es precisamente la ansiedad. Vivimos en un mundo difícil, donde tenemos que sufrir y soportar muchas cosas. Y hay días, no sé si les pase, que nos despertamos con un espíritu inquieto y empezamos a pensar muchas cosas. Y también debemos reconocer que nuestro corazón tiene deseos insaciables de seguir nuestros propios caminos. Esto hace que la preocupación y la ansiedad sean tentaciones constantes para nosotros. Pero la Escritura dice, por nada estéis afanosos. La NBI lo traduce, no se preocupen por nada. Esta palabra significa estar llenos de afán, estar angustiados por algo, tender a incubar ideas. Es la misma palabra que el Señor usa en Mateo 6:25 cuando dice, no se afanen. Así que estamos hablando de esta angustia, de esta ansiedad que cansa, que es fatigosa, que nos agota. Y esto es lo que Pablo dice que debemos evitar a toda costa. Ahora, quiero que noten en el versículo 7 que Pablo dice algo muy importante. Él dice que el Señor nos guardará el corazón y la mente en Cristo Jesús. Así que Él nos está diciendo algo con esto. Nos está diciendo de dónde surge la ansiedad, la frustración, del corazón y de la mente. Son ellos los que tienden a producir ese estado de angustia en nosotros. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones que estas cosas están fuera de nuestro control. ¿Les ha pasado que ustedes se van a dormir con la única sola intención de dormir y de descansar? Su única disposición es cerrar los ojos y quedar dormidos. Y empiezan a llegar pensamientos, se vuelven incontrolables. La mente empieza a generar cuadros y escenas de diferentes circunstancias, de posibilidades sobre algún cuadro especial, sobre alguna situación en particular. Y realmente la cama es el lugar menos indicado para solucionar algo. Es por eso que para mí es una prueba de por qué esto es un pecado. Porque nos intenta robar algo que Dios nos ha dado. El descanso, la confianza, la fe. En ese momento yo lo único que deseo es realmente que esos pensamientos y mi corazón dejen de trabajar. Pero yo no lo logro controlar. No puedo. Así que vemos cómo la ansiedad surge de estos pensamientos, pero también nuestro corazón está involucrado. Pensemos en un ser querido. Nuestro corazón tiene emociones y sentimientos, y el corazón sí que empieza a trabajar cuando estamos pensando en un ser querido. Ahí empieza a trabajar mucho. A veces pienso en mi hermana allá en Bogotá, ella tiene 16 años y tiene que ir a la universidad sola, y yo siempre pienso pecaminosamente que algo le pueda pasar. Eso no ha pasado, pero en mí surge como un cuadro de una realidad que ella va a estar en peligro por alguna cosa y me empieza a dar ansiedad. Eso no ha pasado, pero mi mente y mi imaginación empiezan a generar estos cuadros. Yo me acuerdo que de pequeño mi padre era muy ansioso cuando yo estaba en la calle y yo no entendía por qué. Pero ahora entiendo que esta angustia que él sentía, esta preocupación es precisamente del corazón, por el amor que tenemos hacia esas personas. Así que el corazón también está involucrado. Pero recuerden que el corazón es engañoso y es tan engañoso que de un sentimiento de amor puede pasar a la ansiedad muy rápidamente. Otro aspecto que interviene en nuestra mente es la imaginación. Empezamos a pensar, ¿qué pasa si sucede algo? ¿Qué pasa si a esta persona le sucede algo? ¿Qué pasa si tal cosa? Empezamos a dar
suposiciones, a generar posibilidades y nos empezamos a ocupar de ellas y a analizarlas. Entonces empezamos a generar cuadros posibles y escenarios de cosas que puedan pasar. Todos estos obviamente son hipotéticos, pero empiezan a ser como tiranos en nuestra vida. Nos empiezan a robar mucho. Nos roban el tiempo, la disposición. Nos roban tanto que no queremos hablar con nadie. O si hablamos con alguien, pretendemos que lo estamos escuchando, pero realmente no estamos pensando en esa situación. Dijo alguien que ese tipo de comportamiento nos hace perder el testimonio cristiano y también nuestro gozo. Por tanto, la ansiedad es en esencia una reacción inapropiada a la luz de las circunstancias. Y el relato bíblico para la ansiedad, como la estamos viendo, es que es pecado. Y yo sé que esto es impactante para muchos, pero pensemos esto a la luz de nuestra identidad, de nuestra posición y de quién es nuestro Padre. Es ahí donde se vuelve pecaminoso. El Señor Jesucristo nos enseña, y creo que deberíamos ir a Mateo 6:25, esto está en la página 987, para ver qué nos enseña el Señor Jesucristo acerca de esto. Mateo 6:25. Dice el Señor Jesús, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Esta palabra vida que el Señor utiliza, no se preocupe por su vida, se refiere a las cosas externas, a lo terrenal, a las cosas físicas. Y Él dice que el Padre Celestial se encarga de todas estas cosas. Así que ahí está el peso del asunto, mis hermanos. Porque realmente no es gana de querer llamar pecado a todo. No queremos eso. Tampoco es una visión legalista, ni tampoco es una visión utópica que queremos presentarles, pero tampoco es un pecado trivial. El hecho de que Bridget los llame pecados respetables es un eufemismo, pero no podemos darles estatus de aceptable en nuestras vidas a estos pecados, como si fueran pequeños o socialmente admitidos. Y yo estaba pensando que realmente es mejor llamarlo por su nombre, es mejor darle el correcto diagnóstico para tener la correcta medicina. Y este es el punto. A la luz de que Cristo venció el pecado, a la luz de que el pecado ya no se va a enseñorear sobre nosotros, a la luz del Evangelio, a la luz de lo que hemos visto del pacto y sus promesas, promesas como, junto con Cristo yo les daré todas las cosas, y todas las cosas están bajo los pies de Cristo. Yo dije, ahora entiendo que a la luz de estas verdades, de estas realidades, esto es pecado. Porque pone de manifiesto, por más difícil que nos sea aceptar, nuestra desconfianza en Dios, desconfianza en su soberanía, en su providencia, en cómo Él está guiando nuestras vidas, cómo está orquestando cada detalle, con mucha atención, con mucha sabiduría, procurando en cada uno de estos detalles mostrar su amor para con nosotros. Así que Él deja evidencias, huellas, pistas donde Él dice en cada una de ellas, yo te amo y yo te cuido. Y también dejó su palabra, su verdad, su revelación, pero también desconfiamos de ella. Pensemos en una promesa esencial de Dios. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es una promesa, ese es el marco del pacto. La promesa del pacto es esa, la demostración de la suficiencia de Dios para nosotros. Él nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Y en eso nos da la ley. Ustedes se han preguntado por qué el Señor nos dice no robarás o no codiciarás. ¿Acaso no es porque Dios nos va a dar todas las cosas, de manera que no debemos ni robar ni codiciar? Es por eso que el Señor lo dice, porque yo
voy a sustentarlos. Así que Dios nos dice qué significa ser su pueblo, cómo es su pueblo, y la ansiedad no está dentro de las características del pueblo de Dios, porque Él está proveyendo para nosotros todo, física, emocional y espiritualmente. Así que la ansiedad es como una amnesia teológica. Olvidamos quién es Dios en ese momento. Es una amnesia teológica. Pero la ansiedad es una realidad en nuestras vidas. Y es aquí donde Pablo ofrece la vía cristiana contra la ansiedad. Ahora, la vía cristiana contra la ansiedad no es decirle a las personas, mira, deja de preocuparte. Tranquilo, no te preocupes. Esa no es la vía cristiana. Eso es inútil. De hecho, alguien dijo que eso es represión y ociosidad. Decirle a una persona simplemente no te preocupes. Es como ese mensaje que yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado, que dice, no te preocupes por lo que no ha sucedido. Pero realmente ese es el problema, ¿verdad? Que hay una posibilidad de que eso suceda. Y eso genera angustia, ansiedad. O hay otras personas que quieren utilizar el sentido común para ayudarnos, ¿verdad? No deberías preocuparte porque la preocupación no va a cambiar nada. Por más de que te preocupe, las cosas no van a cambiar. Este tipo de mensajes, de consejos, no llegan al origen del problema, porque no tienen en cuenta el poder de la mente y el poder del corazón, como si lo tiene en cuenta Pablo. Así que la vía que presenta Pablo es presentar las peticiones delante de Dios, orar. Y yo sé que aquí pueden haber varias objeciones. Pueden haber objeciones de nosotros con esto, porque cualquiera de ustedes me puede decir, pero ven acá, yo he orado, yo he intentado eso y sigo estando en angustia, sigo estando en ansiedad y no encuentro paz. Y es por eso que yo creo que Pablo quiere ser muy específico en cómo llevar esto a cabo. ¿Cómo es que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios? Y la manera que Pablo nos indica es esta. Él dice, en oración, en súplica y en acción de gracias. Pablo está utilizando estas tres palabras muy intencionalmente, de manera que debemos encontrar las diferencias entre lo que es orar, lo que es suplicar y lo que es dar acción de gracias. La oración, ¿qué tiene Pablo en mente con esto de la oración? Bueno, es un término muy general, pero indica adoración y culto, rendir culto. Es decir, antes de ir a soltar nuestras peticiones, debemos entender que vamos a estar cara a cara con Dios. Así que Pablo nos está diciendo, mira hermano, cuando te sientas angustiado, ansioso, abrumado, no sueltes tus peticiones apresuradamente a Dios. Antes de eso debemos entrar a su presencia con adoración. Antes de decir nuestras peticiones, démonos cuenta que estamos delante de su presencia. Olvidemos por un momento esos problemas y reconozcamos quién es Él, qué nos ha dado, qué nos promete. Porque pensar en Él primero, antes que nuestros problemas, va a quietar nuestra alma. Esto nos pone en la perspectiva de que estamos ante un Dios más grande que el problema, ante un Dios más poderoso que la dificultad. Y recordar sus atributos es la garantía que nosotros tenemos para confiar. Recordar cómo es Él, bueno, poderoso, santo, cuidadoso, atento. Y luego Pablo nos dice que debemos suplicar. Así que esto no se trata de un esfuerzo formal o artificial. Esto es real, esto es intenso y esto es personal. No es un hábito frío y tampoco es algo formal. Es un alma comprometida en ello. Es elevar ardiente clamor a Dios por una cosa en específica. Dice Hebreos 5:7 acerca de la oración del Señor Jesucristo. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. La oración del Señor no era un hábito frío y formal, sino que toda su alma estaba comprometida en ello y todo su poder puesto en ese enorme esfuerzo de suplicarle al Señor.
Así que nosotros debemos dejarnos de hábitos fríos y áridos en la oración. Dice Jeremías, he derramado mi alma delante de Jehová. Perdón, primera de Samuel, he derramado mi alma delante de Jehová. Y en Jeremías dice, y Dios había prometido a su pueblo que lo hallarían cuando buscaren de todo corazón. Así que nosotros también debemos orar de esa manera, que nuestra oración sea medida por estas normas, saber derramar nuestro corazón delante de Dios y buscarlo de todo corazón. Así que luego de eso, él dice que entremos en acción de gracias. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, para que no alberguemos cierto tipo de resentimiento en contra de Dios. Porque imagínate estar orando y tener esa sensación de que Dios está en contra tuya porque te puso en tal situación. Por eso él dice, agradézcanle. No debe haber ninguna duda de la bondad de Dios para con nosotros. Ninguna. Debemos tener razones positivas para darle las gracias a Dios. Sí, nosotros tenemos problemas, sí nos estamos sintiendo así, pero debemos preguntarnos, ¿cómo puedo darle gracias a Dios? ¿Por qué cosas yo puedo agradecerle a Dios? Aunque yo esté en dificultades y sintiendo esto, puedo darle gracias a Dios por su salvación. Gracias por darme a tu Hijo Jesucristo, por enviarlo a la cruz a morir por mí y mis pecados. Si yo tengo este problema y esto me está angustiando y no sé qué hacer, pero tú has hecho tanto por mí, Señor. Te doy gracias por enviar a Jesucristo. Gracias porque Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y gracias por haberlo resucitado, porque así yo soy justificado y reconciliado contigo. Pero también debemos recordar las bendiciones que Dios nos ha dado en el pasado. Y debemos reconstruir todas las bendiciones de Dios con gran energía, mis hermanos. Debemos hacerlo con gran energía. Recordar con gran energía, con gran esfuerzo, cómo Él nos ha cuidado, cómo ha provisto para nosotros, cómo nos ha consolado, cómo sabe todo de nosotros, cómo tiene contado cada uno de nuestros cabellos y ha obrado a favor de nosotros una y otra vez. Y ahí darle a conocer nuestras peticiones, presentando aquello que nos preocupa, para así poder recibir la promesa. Y note que Pablo no va a referirse más a nuestras preocupaciones y ansiedades. Es decir, él no está diciendo esto. Oren así y su afán va a desvanecer. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones que lo glorioso del Evangelio es que tiene que ver con nosotros y no con nuestras circunstancias. Así que el triunfo del Evangelio es que no importa cuáles sean las circunstancias, porque a pesar de ellas, no importa lo que estés pasando, tú eres justificado y ahí te vas a mantener seguro en Cristo. Así que Pablo no habla de aquello que nos llena de ansiedad, porque él no puede asegurar que eso que nos preocupa va a pasar o no va a pasar. Es algo que él no puede asegurar. La promesa no es que aquello que nos llena de ansiedad no va a pasar. Esa no es la promesa. La promesa es que Dios nos va a cuidar a pesar de ello. Dios nos va a cuidar a pesar de ello. Sea que pase o sea que no pase. Él nos va a cuidar. Y en esto consiste la victoria y la promesa, que Dios nos va a llevar por encima de todas circunstancias y nos va a hacer triunfar a pesar de ella. Aunque estas circunstancias presenten su tiranía, porque nosotros no podemos ni controlarlas, ni gobernarlas, la paz de Dios va a cuidar nuestros corazones y nuestras mentes. Esto no significa tampoco que por medio de la oración nos vayamos a sentir mejor. Tampoco significa eso. Como si la oración funcionara como un escape para mis pensamientos. Es decir, que la oración no es una herramienta de autosugestión. ¿Qué quiere decir esto? Esa idea que
Nosotros podemos influir en nosotros mismos a través de pensamientos y creencias para modificar nuestro estado mental, emocional y físico. Se basa en esta idea. Repetir constantemente afirmaciones y visualizaciones. Repetir afirmaciones. No, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Esto es autogestionarse. O por medio de visualizaciones, para poder influir en nuestro subconsciente y promover cambios positivos en nosotros. Esto es secular, esto es mundano, esto es una especie de psicología secular, pero no es cristianismo, no es la promesa. Lo que nos dice Pablo es que Dios va a hacer algo al respecto. ¿Qué va a hacer Dios en nuestros corazones? Bueno, Él va a obrar en su gracia dentro de nuestros corazones, de manera que la paz de Dios empiece a actuar de esta manera. Presentándonos al Señor Jesucristo y haciendo que lo mantengamos presente en cada circunstancia. Esto es guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. En cada circunstancia, el Señor va a traer a Cristo, una y otra vez a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una paz que no podemos imaginar, por eso es una paz que no podemos entender. Pero es de este modo que el Señor lidia y garantiza nuestra paz y la liberación de nuestra ansiedad. Es en Cristo. Pensemos por un momento en un mártir. Cómo su corazón y sus pensamientos fueron guardados en ese momento de peligro, en ese momento donde lo iban a asesinar. El testimonio de la historia de la iglesia es que Dios guardó los corazones y las mentes de estas personas, porque esa paz perfecta siempre los acompañó. No es que eran fuertes y estoicos, no. Era que sabían que Dios estaba ahí en los momentos difíciles. Y nosotros también contamos con esa compañía. Segundo punto, una compañía perfecta de paz. Versículos del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Así que Pablo nos está indicando aquí dónde poner nuestra mente. Él dice, mediten en estas cosas. Meditar significa un alto grado de concentramiento en eso. Los pensamientos correctos nos llevan a actuar correctamente en las circunstancias. Pablo menciona 8 objetos en los que nuestra mente debe enfocarse. La verdad, la palabra de Dios, lo digno, de respeto. Representa una moral elevada, lo justo, aquello que está alineado con la ley de Dios, que representa una moral elevada, que se ajusta a la ley de Dios, en todo lo puro, aquello que es inocente, aquello que es perfecto, en lo amable, lo que es agradable, atractivo y bello, que refleja la ética moral de Dios, todo lo honorable, que tiene buena reputación delante de Dios, todo lo que merece elogio o lo que merece alabanza. Dice que meditemos en eso, porque la pureza de la mente es esencial para la paz del corazón. La pureza de la mente es esencial para la paz del corazón. ¿Y qué son estas virtudes, estas cosas, sino la manera en que Cristo es? La manera en que Cristo vivió. Estas 8 cosas son lo que Cristo fue, todo lo que Cristo pensó, toda su manera de ser. Así que meditar en estas cosas termina en meditar en Cristo. Porque meditar en la verdad es meditar en Cristo. Porque meditar en lo bello es meditar en Cristo. Porque meditar en lo puro es meditar en Cristo. Meditar en aquel que es cordero, pero también es un león, humilde
pero también es manso, fuerte y es invencible, superior a todos los reyes. Él es más alto que los cielos, más grande que los ángeles, que las naciones son como polvo para él. Y él puede guardar todas las aguas del universo en la palma de su mano, en el hueco de su mano, que Él está infinitamente por encima de cualquiera de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades, que Él conoce todas las cosas, que gobierna todas las cosas con la diestra de su poder, que su sabiduría es infinita, su poder es irresistible, pero su realeza y grandeza infinita no impide que Él condescienda con nosotros. Eso no le impide. Él desciende a los hombres de todas las clases. Y Él está tomando nota de los ricos, de los pobres, de los príncipes, de los reyes. Él visita a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a los solitarios, a las viudas, a todos, a los de menor rango, a los niños, a los despreciados también. Él es infinitamente justo, infinitamente lleno de gracia. Es justo para ejecutar su juicio, para odiar el pecado, para no pasar por alto la maldad y juzgar a todo hombre, pero es infinitamente misericordioso, perdonador y clemente. Así que su justicia es totalmente estricta contra el pecado, es totalmente estricta, pero su gracia es suficiente para perdonar. Y Él lo hizo todo por nosotros. Él hizo todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, y lo hizo sufriendo. Él hizo todas estas cosas sufriendo. Él llevó este tipo de vida sufriendo, y sufriendo hasta lo extremo. No solo en dolor, en vergüenza, en humillaciones, en escupitajos, en burlas, en maltratos, en los clavos. Él fue traspasado, herido, calumniado, dolores en su cuerpo, dolores en su alma. Así que no hay un ejemplo de vida como la del Señor Jesucristo, ni tampoco hay un corazón como el suyo. Es por eso que eres la compañía perfecta de paz. Y me encanta lo que Pablo hace acá, porque primero nos habla de la paz de Dios, como ese don divino que le otorga por gracia. Pero ahora nos habla del Dios de paz, es decir, no solo el don, sino el dador de la paz acompañándonos, estando con nosotros para siempre. Y el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó estas palabras. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es ahí donde nosotros podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, he confiado. Y hay algunos de aquí que deben reconocer que no tienen esta compañía. No tienen esa compañía perfecta de paz. Yo no sé qué te esté acompañando en tu vida. No lo sé. ¿Cuál sea tu compañía? Hay compañías buenas, tu familia, quizás tus amigos, cualquier cosa, pero ninguna de estas cosas realmente va a dar la vida por ti. Y si la da, no tiene la suficiencia para perdonar tus pecados, para justificarte. Es por eso que nosotros rogamos como iglesia que te reconcilies con Dios. Porque no vas a querer llegar al día del juicio y tú ser tu única compañía. Vas a querer tener al Señor Jesucristo al lado como abogado, para que puedas decir, la perfecta paz está conmigo. Y sin esa perfecta compañía de paz tampoco vas a poder tener, en tercer lugar, una joya extraña de contentamiento. Versículos 10 al 14. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez. Y acá está la clave. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto,
tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que noten dos palabras importantes. La primera es que Pablo dice que él ha aprendido. He aprendido. Y después habla del contentamiento. Es decir, que el contentamiento es un arte que nosotros debemos aprender. No es algo innato en nosotros. Porque desde Adán, como alguien dijo, desde que Adán se sintió insatisfecho con todas las delicias del paraíso, su posteridad quedó infectada de esa terrible enfermedad, el descontento. Y Pablo dice que él lo ha aprendido. Esta palabra he aprendido o estoy enseñado es una palabra que se usaba en las religiones paganas para hablar de una persona que había iniciado en los misterios de esas religiones. Así que Pablo está diciendo a través de todo lo que él pasó, que él ha iniciado en el misterio del contentamiento cristiano. Y ciertamente esto es un misterio. El contentamiento cristiano es un misterio, por eso un puritano lo llamó la extraña joya del contentamiento cristiano. Pero para saber qué es el contentamiento debemos definirlo con bastante precisión. Para eso debemos hablar de qué no es contentamiento. Bueno, no es ausencia de problemas, eso no es el contentamiento. No es una utopía de la vida donde yo siempre voy a estar contento, feliz. Tampoco es una visión escapista que está ofreciendo Pablo aquí. Tampoco es un corazón insensible a las aflicciones. Tampoco es una espera pasiva. Y tampoco es un sentimiento de resignación. Lo que significa el contentamiento es completa suficiencia. Es una suficiencia que se posee internamente y que no puede ser afectada por nada externo. Es decir, es la capacidad de estar satisfecho en cualquier situación de nuestra vida. Es la capacidad de estar satisfecho en cualquier situación. Y esta capacidad radica en nuestra alma. Y nada externo puede cambiar esa realidad. Es decir, que el contentamiento es algo interno. La mejor definición que encontré fue de William Plumer y de Jeremiah Burroughs. Así lo que voy a hacer a continuación es combinar ambos. Una definición compuesta del contentamiento. El contentamiento es una disposición de la mente y un estado espiritual lleno de gracia, por el cual el creyente descansa satisfecho en la voluntad de Dios en lo que respecta a sus circunstancias temporales. Este descanso se expresa en ausencia de pensamientos ásperos o palabras de queja respecto a nuestros asuntos cotidianos, sin deseos pecaminosos de cambiar lo que Dios dispone. En cambio, el corazón se somete libre y dulcemente al Señor, se goza con agradecimiento en las misericordias presentes y confía el futuro a la sabiduría paternal e infinita de Dios. Así que Pablo, al entender esto, pudo decir, esta circunstancia por la cual yo estoy pasando, no me está dominando. Ella no me domina, no me controla. En todas las formas en las que nosotros pudiéramos mejorar nuestras circunstancias por los medios justos y legítimos, podemos hacerlo así, por los medios justos y legítimos. Pero si nos encontramos en una posición de prueba o de dificultad, lo que Pablo nos quiere decir es que no nos dejemos dominar por ella, que no nos abata, que no nos controle, que no determine nuestro gozo o nuestra felicidad. Debemos llegar a ese estado en el que cualquier cosa que nos esté pasando no nos va a controlar. Así que Pablo lo aplica de la siguiente manera. Cualquiera que sea mi situación, estoy en control, no estoy dominado por ella. No depende para mi felicidad lo que está sucediendo. Mi vida, mi felicidad, mi gozo y experiencia son independientes de las cosas que pasan a mi alrededor. Es por eso que debemos recordar que Pablo estaba en la cárcel, encadenado, cuando él dijo estas palabras. Ahora, ¿Pablo está siendo orgulloso?
¿Está siendo arrogante? ¿Él está hablando de su autosuficiencia? No, porque más tarde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que la clave de este asunto es esta. La suficiencia de este hombre, Pablo, venía de Cristo. No viene de nosotros. Es una total suficiencia en el alma que proviene de Cristo y no puede ser afectado por ninguna circunstancia. Es decir, que Pablo aprendió el misterioso arte del contentamiento en el contexto de la dependencia en Cristo. Así es que Pablo adquirió el contentamiento, aprendiendo a depender de Cristo. Y esto tiene mucho sentido porque es en Cristo donde hay abundante provisión para nosotros, para la satisfacción, para el contentamiento de nuestras almas. Ahí está la plenitud de nuestras almas. Y Jonathan Edwards nos da 2 razones por las cuales Cristo es suficiente para nuestro contentamiento. En primer lugar, él dice, la excelencia de Cristo es tal que al descubrirla, al verla, trae contentamiento y satisface plenamente el alma. Y él dice que lo terrenal no puede, las riquezas no pueden, el honor ni el placer carnal pueden darte contentamiento. Porque muy pronto se descubren en cualquier cosa una falta de excelencia que solo está en Cristo. Así que la excelencia de Cristo es lo más adecuado para satisfacer nuestras necesidades, para satisfacer las ansias naturales del alma y suficiente para llenarla en toda su capacidad. Y acá Jonathan Edwards empieza a hablar de una manera que realmente conmovió mi corazón. Les voy a decir por qué. Me conmovió por mi visión tan pequeña de Cristo. Eso me conmovió. Él dice que su excelencia es infinita y que no encuentra límites. Es una excelencia que no se cansa, es fresca, es nueva, deleitosa después de haberla visto así sea 1000 veces o por 10,000 años. Yo no veo a Cristo así. No lo veo así. El alma que encuentra contentamiento en Cristo encuentra un río vivo que no necesita otra bebida. Ha encontrado el árbol de la vida y no desea otro fruto. Yo no deseo a Cristo de esta manera, ni siquiera puedo encontrar palabras similares a lo que él está describiendo aquí para yo poder exaltar un poco a Cristo. Es porque mi visión de Cristo es muy pequeña. Es por eso. En segundo lugar, él dice que la manifestación del amor de Cristo da contentamiento. Y es que el amor de Cristo es sumamente dulce y satisfactorio por su grandeza, porque es un amor que fue hasta la muerte. Así que Pablo está en la cárcel, amarrado a un soldado, pero él tenía a Dios y a su Cristo, y eso era suficiente. Es por eso, mis hermanos, que las situaciones que pasemos en nuestras vidas y la forma en que enfrentemos las distintas situaciones de nuestra vida va a depender de nuestra comprensión de la grandeza del cristianismo. De eso va a depender, de la comprensión de la grandeza del cristianismo. Porque tener a Dios es tener mucho. Tener a Dios es tener lo suficiente. Tener a Dios es tenerlo todo. Ciertamente, si tenerlo mucho, lo todo, lo suficiente, no te satisface, entonces nada podrá satisfacerte, dice Thomas Brooks. Nada podrá satisfacerte. Si nosotros, teniendo a un Dios, estamos insatisfechos, realmente estamos en una situación muy triste, muy lamentable, porque no existe nada mejor y más grande que tenerlo a Él. Así que el descontento es pecaminoso por muchas razones. Se opone a la providencia de Dios, revela nuestro orgullo porque nosotros creemos que merecemos más de lo que realmente merecemos o tenemos, revela ambiciones pecaminosas. Nuestras necesidades son reales,
son reales, pero realmente no son muchas. Pero el ambicioso genera 1000 demandas para él. Revela mucho desorden, porque creemos que estaríamos mejor con una situación o una cosa específica la cual deseamos. Y eso es desordenado. Y además va en contra de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 6, del 6 al 8, y esto es un mandamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y hermano, si tú tienes sustento y abrigo, debes estar contento con eso. Además, el descontento es malo tanto en su causa como en sus efectos, porque no nos permite disfrutar de la vida cristiana. No vamos a poder amar la vida cristiana y disfrutar de la vida cristiana y deleitarnos en Dios. Así que el descontento deforma nuestra alma, la va deformando y nos convierte en hombres y mujeres desagradables para nosotros mismos y aún desagradables para los demás, para los que nos rodean. Y realmente estar en descontento no va a hacer nada más que alargar nuestro sufrimiento. Y el descontento, Satanás lo usa también como una herramienta para llevarnos a pecar más. Cuando él quiere llevarnos a pecar, nos lleva al descontento. Es lo que le pasó a Adán y a Eva. No se contentaron con todos los frutos. Así que él les mostró ese descontento y ellos codiciaron el fruto. Es muy difícil que nosotros tengamos contentamiento y pequemos deliberadamente. Porque el que está contento con su situación, ¿para qué va a ir por otro camino? Y sobre todo, ¿para qué va a ir por el camino del pecado? Quiero terminar leyendo un pasaje en Hebreos 13, 5 al 6, que es una promesa del Señor para que nos vayamos con esto. Hebreos 13, del 5 al 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Noten que él dice que estemos contentos con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos una iglesia que el Señor levantó para congregarnos. Tenemos hermanos a quienes amar y hermanos que nos aman. Tenemos la predicación de la palabra cada domingo, por deficiente que sea, pero está. Tenemos personas orando por nosotros, tenemos pastores, maestros, tenemos nuestras familias. Algunas de sus familias están aquí reunidas. Estén contentos con esa situación. Y si no, también tienes aquí una familia. Tenemos una familia, cosas para estar contentos, provisiones, empleo, gente que nos ama, que nos cuida. Así que tenemos mucho que agradecerle al Señor. Y vamos a orar, orando, suplicando y dando acción de gracias. Pero quiero que pase al frente aquí el pastor Manuel y la hermana Teresa para orar por ellos, porque van a tener un viaje largo y no los vamos a ver por mucho tiempo. Pero debemos estar contentos por eso, porque es la providencia del Señor. Pero vamos a enviarlos con la bendición del Señor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com.